qué bueno fue escuchar un poco acerca de este Día Internacional del Algodón, porque imagino que usted como yo se cuestionó el por qué hay un día especial para este tipo de material. Gracias a Laura Guzmán Sirí por, como siempre, ilustrarnos acerca de estas fechas conmemorativas y hasta curiosas, como fue el caso del día de hoy. Tenemos que cambiar de tema porque amanecimos con nueva información acerca del pacto fiscal. Ayer se contempló al seno del Consejo Económico y Social que sale de la mesa de discusión para, pues discutirse directamente por vía del presidente de la República, Luis Abinader, con representantes de distintos clivajes de la sociedad dominicana. Clara González, nuestra editora económica, ya está aquí con nosotros para hablar de este y otros temas. Muy buenos días. Buen día, Liz. Buen día, Roberto. Buenos ¿Cómo días. están ustedes? Feliz de tenerte en casa. Gracias, gracias. Pues ciertamente dentro de las propuestas, digamos, de reformas estructurales que introdujo el gobierno, estaba la reforma fiscal. Yo no sé si ustedes recordarán que el presidente en una de sus alocuciones había comentado que la reforma fiscal se estaría discutiendo en el año 2021, que es el año cursante, y implementándose en el año 2022. Cuestiones, ¿verdad?, no han permitido que esta discusión se lleve a cabo de manera pública, porque puedo entender que sí, las autoridades del sector económico han estado trabajando fuertemente en lo que pudiera ser un proyecto de reforma fiscal. Y lo vi que lo introdujeron dentro de las 12 reformas al Consejo Económico y Social. Sin embargo, el tema de una reforma fiscal es un tema que atañe directamente a una decisión congresual. Es decir, pasamos una reforma fiscal, pero esta reforma fiscal tiene que ser discutida en el seno del Congreso Nacional a través de un proyecto de presupuesto que va a ser implementado. O sea, si tenemos reforma fiscal para el 2022, el presupuesto debe contemplar los ingresos, los gastos, porque a mí me parece que es una reforma fiscal y explico la diferencia, lo que puede el gobierno tener en mente para implementar a la economía dominicana, al presupuesto nacional. La reforma fiscal atiene a lo que es ingreso y gasto, o sea, impuestos, lo que es propiamente dicho. Aumento de la base, a la base del ITEVI, el impuesto sobre la renta y sobre todo revisar, que creo que esto no se va a quedar, algunas exenciones fiscales a sectores específicos que en el horizonte del tiempo no han dado los resultados en ese sector específico de la economía, que le fueron otorgadas exenciones y las cosas se dispersaron o no fueron utilizadas correctamente. Yo creo que por ahí anda el asunto. Me parece como analista que no hay tiempo para realizar una reforma tributaria, que es el compendio de las normas, de cómo hacerlo y que tiene un horizonte de vigencia mucho más largo. El gobierno pudiera estar combinado a ajustar lo que es el gasto, la calidad del gasto y implementar las medidas que fueran necesarias para obtener los ingresos y poder, digamos, reducir ese déficit fiscal que ronda cerca de los 200.000 millones de pesos. Vamos a establecerme que me gustó mucho la diferenciación que tú haces entre la reforma fiscal y lo que son las tradicionales reformas tributarias en República Dominicana, que se centra básicamente en renta, pero también en una carga que se le hace a bienes y servicios. Esencialmente una reforma tributaria y fiscal, una es la consecuencia de la otra, pero una reforma tributaria es una super reforma que tiene que ver con lo que vamos a hacer en el tiempo para lograr llegar a una meta de recaudación y disminuir el gasto y gastar con más calidad. Y pienso que no hay tiempo para eso, ni siquiera en 4 años. O sea, y una reforma fiscal debe ser fruto de un gran pacto, de un gran consenso, y esto toma tiempo. La reforma fiscal del año 92 fue una reforma que se tomó varios años de discusión. Entonces, yo creo que lo que va a proceder, esto sin tener una bola de cristal, lo que va a proceder es ver cuál es la posibilidad de nosotros como economía obtener los ingresos, la renta
que necesitamos y gastar de manera correcta, gastar de manera racional, gastar de manera focalizada, asignando los recursos, ¿verdad? De manera racional, vuelvo y repito, para que donde tenga que gastarse, se gaste, sobre todo gasto social, gasto de capital, gasto de salud y todo lo demás. Y vuelvo y no quiero dejar de repetir esto, sobre todo la revisión de las exenciones. El presidente ha dicho que pagarán los que más tienen y yo creo que eso es un acto de justicia y de verdad que pagarán lo que más tienen. Pienso que a través de modificación de esas facilidades que se aplican a través de exenciones, no es que tal vez se le va a poner más impuestos, esto no me lo ha dicho nadie, sino limitar las concesiones, las facilidades, de manera tal que sin de perder la esencia de la productividad, porque necesariamente cuando tú tienes un costo adicional, ese costo se transfiere. Clara, perdona que... Permíteme terminarte la idea. Si yo tengo que pagar más impuestos como empresaria, yo voy necesariamente a transferir eso de costo-beneficio, a transferirte a ti, consumidor final, mi costo, los costos incluyendo los impuestos, que es parte del costo de las empresas. Por eso esto se hará, pienso, se hará de una manera racional, de una manera sopesada, de una manera evaluada profundamente. ¿Hay algún vinculante entre exenciones y también la eliminación o el desmonte de subsidios? Claro, pero una cosa es lo mismo. O sea, por ejemplo, yo te puedo destacar el tema fronterizo. Hay una ley digamos, de exenciones para empresas que producen en la zona fronteriza que fue concebida con muy buenas intenciones, que fue motivar que la zona fronteriza se desarrollara, porque cuando tú plantas una empresa en una zona deprimida, se crean empleos, se crean las infraestructuras, se crean las condiciones para que esa provincia o región prospere. Pero en algunas ocasiones, y no quiero decir que sea el caso de la región fronteriza, las empresas ponen una oficina y luego operan en otro lugar, en otra provincia como la provincia Santo Domingo, y esas cuestiones pienso que deben ser evaluadas y ser sopesadas, porque realmente si el criterio, digamos, la razón de valor para darle incentivo a una actividad en una región específica no rindió fruto, entonces necesariamente hay que trasladar ese beneficio o quitarlo, redundando en mayores ingresos, o trasladarlo a otra jurisdicción donde pueda aportar el beneficio que realmente se busca. No hay tiempo. Ese argumento es la segunda vez en menos de 24 horas que lo escucho. La primera vez fue de voz del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, al referirse al respecto sobre esta reforma fiscal cuando salió de este diálogo, de este encuentro. Clara, recuerdo además que el año pasado, cuando se hablaba de nuevos gravámenes al margen del presupuesto general del Estado para este año, el presidente señaló que era imperante el hecho de que se discutiese una reestructuración en términos fiscales en el país para que pudiese avanzar un proyecto nación, un presupuesto general del Estado al cierre de este año. Según la ley, tenemos hasta el próximo 1 de diciembre para aprobar un nuevo presupuesto general para el Estado para el año 2022. ¿Entiendes que hay tiempo para discutir esta reforma que se quiere encauzar? Yo entiendo, bueno, el presidente ha dicho que estaría comunicándose con los principales líderes con representación en el Congreso. Tal vez no dijo con representación en el Congreso, pero de eso se trata. La reforma fiscal, cualquiera que ésta sea, requiere de un gran consenso. Ahora, lo que se discute en el CET, en el Consejo Económico y Social, es multifactorial. Incluye todos los sectores de la economía prácticamente en sentido general. Si nosotros como país, como economía, esperáramos a que esa discusión avance en esa mesa de trabajo, porque no se le puede decir de otra forma, yo creo que el horizonte del tiempo
sería mucho mayor. Yo recuerdo, Clara, sí. que cuando en medio de esta conversación que hubo ayer, Circe Almanzar, una de las empresarias más destacadas de este país, se mostró muy preocupada cuando se habló de sacar del diálogo de las 12 reformas, que ayer terminaron siendo 15, actualizamos a la población. Se mostró preocupada por este sentido. ¿Qué llamado le podemos realizar al sector empresarial de la República Dominicana en este sentido? Mira, la Asociación de Industria, por su comportamiento en el último año y en años anteriores, ha sido digamos, un bastión y una aliada del gobierno. ¿En qué sentido? Me explico en el tema de la vacunación, en propuesta de reforma al sector industrial. O sea, ha estado de cara digamos, a respaldar las medidas que se han tomado. Muy conscientes están los empresarios que es necesario, digamos, pasar una reforma fiscal. Esto es de forma, sí, vamos a deslindar, tal vez lo que la Asociación de Industria en la cabeza de decirse dice que discutámosla aquí, porque aquí están representados también los partidos, pero yo, Clara González, una opinión muy personal, pienso que esto es una discusión que va mucho más allá de un debate partidario entre el sector social. Esto es un tema que tiene que ver con las finanzas del Estado y cuyo escenario, digamos, preciso, puntual, es el Congreso Nacional, y que no se vaya a diluir, tal vez lo que piensa, no he hablado con Circe Almanzar, que no se vaya a diluir en debates que muchas veces, por la experiencia que hemos tenido, son estériles, y se toma más tiempo de lo previsto. Bueno, la reunión de ayer del Consejo Económico y Social fue kilométrica. Son 12 reformas, y fíjate una cosa, quiero decirte que esas reformas, todas, sin excepción, requerirán de asignación de recursos, o sea, sin duda alguna. Si tú me hablas de la ley de agua, será, digamos, una tarifa para el consumo de agua o mejorar el saneamiento. Si tú me hablas de reforma al sector energético, esto es otro tema que tiene que ver con la economía, ¿tú entiendes? Entonces yo creo que el presupuesto, la reforma que concomitantemente debe entrar con el presupuesto 2022, no puede esperar más. El Estado necesita los ingresos que le son necesarios para poder desempeñar su trabajo y gastar del otro lado, del lado de abajo, como yo le digo, gastar de manera oportuna y de manera adecuada y de manera racional. Esto es cuestión de el timing. Como dicen los norteamericanos, es reforma, vuelvo y digo que es una opinión muy particular, ¿es reforma o es reforma? Fiscal, para mí, seguirá siendo fiscal. Perfecto. Medidas monetarias expansivas. El Banco Central, octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año. Bueno, a propósito de reformas, todo esto tiene mucho que ver con la recuperación inusitada que ha tenido la economía dominicana. El Banco Central ha confirmado que la economía, proyectándola al cierre, al 31 de diciembre, terminará con un crecimiento del orden de un 10%. Increíble. Y nosotros hemos conversado aquí que esto pudiera ser tal vez 10.5 o 10.8 u 11%, porque la recuperación es obvia. ¿Y qué sectores han incidido en este proceso de recuperación conforme al informe mensual de actividad económica del Banco Central, que mide la actividad económica en un periodo, y este fue agosto? El sector de la construcción, y te explico por qué. El sector de la construcción es el sector que más capacidad de arrastre de otros sectores de la economía tiene. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir, por ejemplo, uno de los insumos y manufacturas que mayor volumen de venta tuvieron en ese acumulado al mes de agosto fue varilla, cemento, estructuras metálicas, cemento asfáltico. Se llama cemento asfáltico, ya me corregía mi hijo y me decía que no, que era capa asfáltica y demás, pero estas cuestiones que han ido
a los proyectos de alianza público-privada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que yo quiero significar es que este sector, conjuntamente con las medidas de flexibilización monetaria que ha otorgado el Banco Central o facilidades de liquidez, han permitido que las construcciones que no son proyectos de alianza público-privada, sino proyectos específicamente de vivienda, las familias, los hogares han tenido la oportunidad de obtener crédito en la banca, en el sector financiero, a tasas bajas y a plazos largos. Hoy más que nunca nosotros tenemos tasas de un 5, un 6%, ustedes ven la prensa, los periódicos ven la prensa, y la garantía hasta un 90%. O sea que este ha sido una combinación perfecta. Además, independientemente de la presión que ha tenido sobre los precios, la inflación internacional, la inflación mundial, la economía dominicana ha podido manejarse. De hecho, el proceso inflacionario que tiene que ver con el encarecimiento de los contratos a futuros o commodities que en los mercados internacionales ya está cediendo, pero esto no es un efecto... ¿Cómo explicártelo? Cuando los mercados se ajustan a nivel de precio, este ajuste tiene que ver con un horizonte en el tiempo, con una línea de ajuste. Si tú hoy baja una tasa de interés, el consumidor bancario la va a sentir tal vez en 2 o 3 meses, el alivio, ¿okay? Me bajó la tasa de interés y demás. Y el Banco Central ha dicho que nosotros como economía terminaríamos con la meta de inflación proyectada por las autoridades, que es de 1 más o menos 4. O sea, en la meta, una meta razonable y una meta, pues todo esto es un ambiente, un escenario propicio para que el país tenga las cuentas adecuadas. Y eso se hace a través de ajustes fiscales. Ojalá se pueda cambiar el nombre, porque desde que el sector hogar, el sector empresario escucha la parte fiscal, entiende más impuestos. Pero cuando en la casa hay que hacer ajuste, hay que hacerlo. Y la verdad que yo creo que el presidente siempre que ha prometido algo, lo ha cumplido. Ver la reforma este año, implementarla en el 2022, y estoy segura que el impacto que tendrá sobre las familias, sobre los hogares, sobre nosotros los consumidores, no será tan fuerte como se ha querido vender. Clara, lo más sorprendente de todo es que según el Banco Central, en esta cifra que está presentando de cierre de año de un 10% está siendo conservadora, y de hecho se esperan proyecciones mayores, y el Banco Mundial, hoy amanecemos con la noticia de que ha felicitado a la República Dominicana. Sí. Gracias por habernos acompañado como siempre. Próximamente tenemos un tema en agenda que es importantísimo que contemplemos, acerca de que República Dominicana es uno de los 15 países del mundo con menor precio en combustibles, aunque a muchos nos alarmen lo que tenemos que pagar. Más adelante lo estaremos contemplando contigo, Clara. Gracias por habernos acompañado.